Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En un pequeño pueblo enclavado entre verdes colinas, donde los residentes se conocían desde hacía generaciones, la vida transcurría como una dulce y constante melodía. Las calles adoquinadas, bordeadas de casas antiguas con persianas desgastadas por el tiempo, transmitían la tranquilidad de otra época. La plaza del mercado, donde la gente se cruzaba cada sábado por la mañana, era el corazón palpitante de esta comunidad. Los recuerdos estaban grabados en cada rincón, en cada piedra, en cada árbol. Pero una gélida mañana de invierno, el viento trajo consigo una tragedia que rompió esta preciosa armonía. Esa mañana, la nieve caía silenciosamente, cubriendo el pueblo con un velo blanco. Los copos danzaban lentamente en el aire fresco, como advirtiendo a los habitantes de una tragedia inminente, pero nadie sabía que ya era demasiado tarde. Lo que parecía un día cualquiera se convertiría en el punto de quiebre del frágil equilibrio que reinaba en este pequeño pueblo. Mia Boucher, enfermera de 30 y tantos años, vivía con sus hijos gemelos, Leo y Mia Jr., en una casa de piedra a las afueras de la ciudad. Su marido, un hombre distante e inestable, los había abandonado hacía unos años. Desde ese día, Mia había convertido a sus hijos en el centro de su vida. Los amaba con un fervor inconmensurable, criándolos sola con una valentía inquebrantable. Pero a pesar de su fuerza, una parte de ella permanecía frágil, atormentada por la ausencia del hombre que había amado y perdido, y por la sombra de la soledad que a veces la atormentaba. Los gemelos, Leo y Mia Jr., eran la personificación de la alegría de vivir. Su risa resonaba por toda la casa, llenando cada habitación de luz y energía. Leo era intrépido y curioso por todo, mientras que Mia Jr., un poco más reservada, poseía una sensibilidad excepcional, percibiendo las emociones de los demás como un alma madura. Juntos, formaban un dúo inseparable, unidos por un vínculo inexplicable, como si, desde su nacimiento, los hubiera conectado un hilo invisible. Esa mañana, Mia había decidido llevar a sus hijos al bosque. La nieve caía con fuerza, cubriendo los árboles con un manto blanco brillante, dándole a la naturaleza un aspecto mágico. El viento soplaba suavemente, un murmullo relajante en el pesado silencio del invierno. Los gemelos corrían, riendo, como animales salvajes en plena naturaleza, mientras Mia los observaba con ternura. Era su manera de darles un momento de evasión, lejos de las preocupaciones de la vida cotidiana. Pero mientras regresaban a la carretera, se desató una repentina tormenta de nieve. El cielo, de un gris amenazante, desató su furia, dejando la visibilidad casi nula. Mia no tuvo tiempo de reaccionar cuando un camión pesado, perdido en la tormenta, emergió de entre las sombras y se estrelló de frente contra su vehículo. El impacto fue brutal. Una fracción de segundo bastó para que las vidas de Mia, Leo y Mia Jr. cambiaran para siempre. El mundo se detuvo de repente para ellos. El coche se estrelló con un chirrido ensordecedor de metal retorcido y roto. Los servicios de emergencia, que llegaron al lugar de inmediato, no pudieron hacer nada. Mia y sus hijos murieron en el acto, en la flor de la vida, dejando atrás un pueblo afligido, incapaz de comprender por qué semejante desgracia podía azotar a una familia tan inocente. El funeral se organizó con rapidez, como una despedida final para aquellos a quienes el pueblo había visto crecer. La iglesia, habitualmente tranquila y sobria, estaba abarrotada. La gente se había reunido no solo para rendir homenaje a Mia, una mujer que dedicó su vida a los demás, sino también para lamentar la trágica pérdida de estos niños, atrapados en un destino despiadado. Los ataúdes yacían uno junto al otro, unidos en la muerte como lo habían estado en vida. El sacerdote, con la voz quebrada, pronunció palabras que nadie pareció oír con claridad. Sus oraciones se perdieron en el eco de respiraciones temblorosas y miradas de dolor. La solemnidad del momento era palpable, pero una inquietud flotaba en el aire, difícil de definir. Algo andaba mal, pero nadie podía identificarlo. A la ceremonia parecía faltarle algo, como un vacío que no podía llenarse con los rituales habituales. Los miembros de la comunidad, a menudo muy juntos, se miraban en silencio, con los ojos llenos de preguntas sin respuesta. Entonces, una extraña figura apareció en la sala. Ellen, una vieja amiga de Mia, caminaba lentamente hacia los bancos, con un andar extraño, como si no perteneciera a este mundo. Su rostro arrugado, marcado por los años y las dificultades, desprendía un aura de misterio.
Nadie sabía de dónde venían y por qué les resultaba tan familiar a algunos. Algunos murmuraban que Mia siempre había hablado de ella, pero ninguno de los presentes pudo confirmar quién era exactamente. Helen estaba sentada sola al fondo de la iglesia, contemplando los ataúdes. Le temblaban ligeramente las manos, pero permanecía extrañamente tranquila, como esperando algo. Las gemelas, vivas en su mente, parecían hablarle en un silencio que solo algunos podían oír. La atmósfera adquirió gradualmente una inexplicable pesadez, como si una nube oscura se cerniera sobre la habitación. La falta de familiaridad de Helen, su inusual presencia, acentuaba la incomodidad general. Al acercarse el final de la ceremonia, una tensión palpable se sentía en el aire. Las últimas palabras del sacerdote quedaron ahogadas en un mar de silencio, mientras los presentes se levantaban lentamente, con los ojos aún llenos de lágrimas. Todo parecía volver a la normalidad, pero un detalle impactante quebrantaría esta precaria tranquilidad. La vieja amiga de Mia, Helen, se levantó de repente. Su repentino movimiento sobresaltó a quienes estaban más cerca de ella, y varias cabezas se giraron hacia ella. Una oleada de preocupación recorrió la sala mientras el sacerdote, visiblemente desconcertado, la miraba con expresión de desconcierto. Sin embargo, asintió, suponiendo que simplemente quería presentar sus respetos a su difunta amiga. Helen no era la clase de mujer que uno esperaría en un momento así. Su rostro, marcado por la edad y las dificultades, irradiaba cierta autoridad serena, pero también un extraño aura de misterio. Permaneció allí, inmóvil en medio de la iglesia, con la mirada fija en el vacío, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Entonces, con voz tranquila, casi distante, habló. «Te pido perdón, pero ya es hora de que sepas la verdad». Un escalofrío de inquietud recorrió la habitación. Los murmullos comenzaron a surgir, extendiéndose como un aliento gélido, mientras las miradas se volvían hacia Helen, intentando comprender el significado de sus palabras. Nadie esperaba que este momento fuera tan trascendental, tan cargado de revelaciones. Helen, sin embargo, parecía imperturbable. Continuó, sin prisa, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran una mera formalidad. Mia no era la madre biológica de estos niños, anunció con voz clara y serena. Los encontró, a los 2 años, abandonados en un viejo granero, a su suerte. Mia los salvó. Pero, no fue un simple acto de bondad. Estos niños, Leo y Mia Jr., eran gemelos huérfanos, de una línea de sangre que aquí no podemos ignorar. La frase, impactante por su simplicidad, cayó en el aire como un trueno. El silencio que siguió fue denso, opresivo, casi palpable. La gente se quedó paralizada, algunos incluso retrocedieron ligeramente, como si la revelación hubiera alterado la realidad misma de la escena. Las miradas se cruzaron, buscando respuestas en los ojos de los demás, pero nadie pudo comprender lo que acababa de decirse. ¿Acaso Mia, esa mujer a quien todos conocían como figura de virtud y devoción, les había mentido a todos sobre el verdadero origen de sus hijos? Helen no se detuvo ahí. Su voz, aún serena, seguía teniendo un peso insoportable en la habitación. Estos niños estaban ligados a un antiguo legado familiar. Un legado que Mia había querido borrar, temiendo que les persiguiera. Los gemelos descendían de un linaje maldito, una línea marcada por sucesos trágicos y constantes desgracias. Esta fue la razón por la que fueron abandonados. En ese momento, el aire en la iglesia pareció congelarse. Los murmullos se intensificaron, las voces temblorosas, susurrando palabras entrecortadas. ¿Un linaje maldito? ¿Repetidas desgracias? ¿Qué significa? Las preguntas se multiplicaron, pero nadie se atrevió a formularlas en voz alta. Una extraña sensación de temor se extendió por las filas, como si un secreto largamente enterrado hubiera resurgido, dispuesto a destruir todo lo que sabían sobre Mia y sus hijos. ¿Qué quieres decir con linaje maldito?, preguntó finalmente un hombre desde atrás, con la voz quebrada por la angustia. Helen volvió lentamente la mirada hacia él, sus ojos oscuros lo penetraron. Entonces, sin perder la compostura, explicó. Hay historias que Mia conocía, historias que muchos de ustedes desconocían. Historias de desgracias, pérdidas y tragedias que han azotado a esta familia de generación en generación. Mia quería proteger a los gemelos de este legado, quería darles una vida libre de las sombras que habían caído sobre sus antepasados. Hizo una pausa, con la mirada fija en ella,
tensa, ávida de respuestas. Entonces volvió a hablar, esta vez en voz más baja, casi un susurro. Los Boucher, la familia de Mia, no eran solo residentes de este pueblo. Estaban ligados a un pasado que los ancianos preferían olvidar. Hace muchos años, un miembro de su familia hizo un pacto con fuerzas que no comprendía, fuerzas oscuras. Este pacto, aunque de generaciones anteriores, nunca dejó de influir en la vida de sus descendientes. Cada generación que nacía llevaba la marca de esta maldición. Y Mia sabía que sus hijos, los gemelos, no estaban exentos de este linaje. La revelación fue una bomba. Los rostros se contorsionaron bajo el peso de esta información. La madre que había sido vista como la luz en la vida de estos niños ahora se había reducido a una mujer que ocultaba un oscuro secreto, una mujer cuyo amor y protección no fueron suficientes para erradicar las sombras de su pasado. ¿Pero por qué abandonaron a los niños? Se alzó una voz débil, con una lágrima de confusión teñida de ira. Si Mia los encontró, ¿por qué no se dijo todo esto antes? Porque Mia sabía lo que significaba para ellos, respondió Ellen sin rodeos. Había hecho todo lo posible por protegerlos, pero la maldición estaba allí, invisible, lista para alcanzarlos. Tenía miedo, temía que los gemelos sufrieran el mismo trágico destino que todos los que los precedieron. Quería salvarlos, pero la verdad que le había ocultado, era demasiado pesada. En ese momento, la tensión en la iglesia alcanzó su punto álgido. Los murmullos se intensificaron, transformándose en oleadas de confusión e incredulidad. La gente se aferraba, intentando comprender lo que acababa de revelarse. Ellen observaba en silencio el caos que acababa de desatar, con un destello de tristeza en la mirada, como si lamentara haber abierto la caja de Pandora. Pero era demasiado tarde. El secreto ya estaba ahí, en el aire, en sus ojos, en cada respiración contenida. El pueblo entero jamás volvería a mirar a los niños, ni siquiera a Mia, de la misma manera. La maldición, ese oscuro legado del pasado, ya no era un simple susurro en los rincones olvidados de la historia. Ahora estaba arraigado en su realidad, y nada volvería a ser igual. La anciana se giró lentamente hacia los ataúdes de los gemelos, como si quisiera decirles una última palabra. Su mirada, nublada por los años pero extrañamente penetrante, parecía buscar más allá de la madera pulida, en las almas de los difuntos. Luego, en un susurro apenas audible, añadió: hay una maldición que sigue su sangre, una venganza que nunca se desvanece, y hoy, todos pagamos el precio de este secreto guardado durante demasiado tiempo. Un escalofrío recorrió a la multitud. Una mujer en la primera fila agarró instintivamente la mano de su hijo. Un hombre pálido se santiguó en silencio. Los murmullos, al principio apagados, se hicieron más fuertes, más apremiantes. Era como si la verdad misma hubiera roto un pacto invisible, un antiguo sello que Mia había protegido hasta su muerte. Pero antes de que nadie pudiera hacerle una sola pregunta, Ellen ya se había fundido entre las sombras de la iglesia, como si nunca hubiera estado allí. Solo el eco de sus palabras flotaba en el aire helado. Algunos juraban haberla visto desaparecer entre las columnas, otros incluso dudaban de su presencia real, tan surrealista parecía el momento. La realidad del dolor se convirtió entonces en un abismo insondable de dudas, miedos y palabras no dichas. ¿Por qué Mia había cargado sola con el peso de un secreto tan pesado? ¿Qué sabía exactamente de la venganza de la que hablaba Ellen? Y, sobre todo, ¿qué significaba esta maldición, cuyas consecuencias parecían haber alcanzado a las gemelas en el umbral de la edad adulta? El funeral terminó en una atmósfera gélida, casi irreal. La procesión, aunque numerosa, salió de la iglesia sin decir palabra. Todas las miradas se dirigieron a lo invisible, a las alturas brumosas del cementerio donde reposarían los ataúdes. El viento invernal parecía traer consigo palabras olvidadas, advertencias no pronunciadas, oraciones desesperadas. La ciudad nunca recuperó su antigua tranquilidad. Lo que algunos habían tomado por un asunto familiar resultó ser una profunda ruptura, un oscuro vínculo entre el pasado y el presente. Se registraron archivos, se releyeron periódicos viejos y nombres olvidados volvieron a atormentar las conversaciones nocturnas. Se habló de una antigua masacre, una finca perdida en las colinas, pactos hechos con sangre. Fragmentos de la historia resurgieron, como huesos en la tierra removidos por el dolor. La familia de Mia, inicialmente angustiada, fue la primera en buscar respuestas.
Algunos miembros encontraron en la búsqueda una manera de superar su dolor. Otros, por el contrario, se hundieron en el miedo, temerosos de despertar fuerzas que habrían sido mejor mantenidas latentes. Pero una cosa era segura, la muerte de los gemelos no fue un mero accidente del destino. Era parte de una continuidad inquietante, una cadena de tragedias que ahora necesitaba ser comprendida, o exorcizada. El misterio del linaje maldito, el abandono en el granero, el silencio de Mia y la revelación final de Ellen, todo esto ahora acecharía recuerdos, calles y sueños. Porque algunas verdades, una vez reveladas, jamás se olvidan.